caficultores, los extensionistas, investigadores de Cenicafé y demás amigos que están viendo esta presentación. Para mí es un gusto estar compartiendo algunas informaciones que hemos generado durante los últimos años y animar a ustedes a que realicen una nutrición de cafetales, en ese caso, con mayor eficiencia agronómica y económica. Desde la gerencia general, desde la gerencia técnica y la dirección de Cenicafé, les mandamos un cordial saludo y esperamos que durante esos tiempos un poco difíciles se encuentren todos ustedes muy bien de salud, asimismo sus familias. Mi nombre es Siavosh Saderian y soy investigador de la disciplina de suelos de Cenicafé. Como les comenté, la presentación que hoy tenemos que se relaciona con la nutrición de los cafetales hace parte de una serie de presentaciones que viene organizando la gerencia técnica con el ánimo de llevar a los extensionistas, a los caficultores, algunos mensajes muy particulares, muy puntuales para que aumenten la productividad de los cafetales. Y en ese caso está amarrado dentro del esquema, dentro del espíritu de los trabajos que venimos realizando de más agronomía y más productividad. La dirección electrónica mía se encuentra en la parte de abajo en el caso de que alguno de ustedes quiera comunicarse más luego y tenga más preguntas. Las preguntas las pueden hacer mientras tanto en el chat de la presentación. Se les irá respondiendo a medida que avanza la presentación, pero al final de esta tendremos algunos puntos particulares, algunas preguntas que se van a responder de manera directa. Bienvenidos entonces y comenzamos. Vamos a tratar los siguientes aspectos. Hablar algunas generalidades sobre nutrientes, fertilidad de suelos, la práctica de fertilización, los insumos utilizados para esta práctica, es decir, los fertilizantes, las épocas de aplicación de estos insumos, el sitio y la forma. La expresión fenotípica de cualquier especie vegetal, en términos de producción, la calidad, la resistencia a condiciones adversas, a plagas y enfermedades, depende de la planta. El fenotipo en ese caso es el resultado de 4 componentes: la planta, es decir, la variedad, o el cultivar que está trabajando en interacción con los diferentes componentes del clima, las propiedades del suelo y el manejo que le da el productor a todos esos componentes en particular en cada una de las etapas del cultivo. El reto del caficultor en ese caso es identificar los factores que impiden alcanzar la mejor expresión genética, fenotípica en este caso, a través del manejo, a través de las diferentes prácticas. Él podrá controlar alguna de esos factores, no todos, porque no todos son controlables en su totalidad. Esto sin perder de vista los aspectos económicos y ambientales. Bajo ese esquema, tiene gran importancia la nutrición de las plantas. Ese es un proceso que define la expresión fenotípica de las plantas y por ende la producción y las propiedades de los cultivos del café en ese caso con relación a la bebida y a las propiedades del grano. Para comenzar hay que mencionar que en la naturaleza existen cerca de 111 elementos, pero de estos solamente 17 son esenciales para la vida de las plantas. Es decir,
que sin estos 17 elementos, la planta no cumple su ciclo y no produce. De acuerdo a su naturaleza, esos elementos se clasifican en no minerales y minerales. Los minerales, en ese caso, son el tema que nos compete para la fertilización a través de la nutrición mineral. Los no minerales, que representan cerca del 95% de la biomasa de las plantas, están representados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y los minerales por macronutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, cloro, níquel y molibdeno. Dado que nuestro interés se basa en la nutrición mineral, es de gran importancia conocer todas las propiedades físicas y químicas que afectan el crecimiento y la producción, o por lo menos algunas que sean las más determinantes. Las plantas, en ese caso el café, absorben los nutrientes desde la solución del suelo. Una vez que las absorbe a través de las raíces, que son los órganos más especializados para esa función, las distribuye, las reparte entre los diferentes órganos. Y al final de la cosecha, parte de esos nutrientes que han sido acumulados en los diferentes órganos son removidos del terreno. Por ejemplo, en el caso del café, cuando nosotros cosechamos la cereza de café, estamos retirando también parte de los nutrientes que la planta absorbió. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo a través de tiempo, cada año, hay crecimiento importante de café luego de haber cumplido un año, 12 meses. Antes de esa fecha, el crecimiento es más bien lento. Luego de 4 años, la biomasa seca de las plantas en una hectárea puede estar alrededor de 25 toneladas, lo correspondiente a la parte vegetativa. En cuanto a los frutos, dependiendo de la producción, en función de las condiciones locales, ambientales y de manejo, puede llegar a 10 toneladas o más. Con relación a los nutrientes, presenta una tendencia muy similar, es decir, muy creciente. Seguramente, después de los 48 meses, esta curva se va reduciendo, como todos lo sabemos. Podemos observar que los nutrientes más absorbidos por las plantas son el potasio y el nitrógeno. Alrededor de 650 kilogramos de esos dos nutrientes están acumulados en los diferentes órganos de la planta a los 4 años. El tercer elemento está representado por calcio y luego magnesio, fósforo, azufre, que en este caso no está aquí, y podemos ver que una representación muy pequeña está gobernada en ese caso por los micronutrientes. Una parte de los nutrientes absorbidos por la planta, como les comenté, es retirado del lote, lo que nosotros llamamos en ese caso exportación de los nutrientes o remoción por la cosecha. En ese orden de ideas, por cada 100 arrobas de café pergamino seco, se remueven del lote 44 kilogramos de potasio en forma de óxido, 31 kilogramos de nitrógeno y cerca de 5 o 6 kilogramos de fósforo, calcio, magnesio. La parte de remoción correspondiente a los microelementos por cada 100 arrobas no alcanza prácticamente los 100 gramos. En ese caso tiene gran importancia por representación el hierro y el manganeso. Esta imagen nos muestra una rama de café
que seguramente corresponde a una zona donde existen 2 picos de cosecha durante el año. Podemos observar una parte de los frutos todavía hay formación, pero simultáneamente hay una parte de la planta, algunos nudos que han generado nuevas flores para la producción siguiente. Esto quiere decir que la planta simultáneamente puede atender las dos necesidades de nutrientes que demanda, tanto para la parte vegetativa como para la parte reproductiva. Buena parte de esos nutrientes provienen de las hojas que están ubicadas cerca a los frutos. Por eso es que al final de la cosecha, en ese caso, se van envejeciendo, se vuelven seniles y se van caducando, se van cayendo. Cuando se inició esa floración que corresponde a esa cosecha, seguramente el ápice de la rama llegaba más o menos hasta acá. Mientras crecieron esos frutos, se ha elongado, en ese caso también, la parte vegetativa, como les comenté, para la nueva cosecha. Ahora bien, viendo el crecimiento del fruto durante más o menos 8 meses, nos podemos dar cuenta que en ese caso, luego que se da la floración, empieza a cuajarse el fruto. El crecimiento de este órgano es bastante lento. Ustedes pueden observar que más o menos a los 60 días, es decir, 2 meses, se ha acumulado el 7% de los nutrientes en comparación al 100% del tamaño o biomasa que al final de los 8 meses va a adquirir. Ahora bien, una vez que ese fruto alcance su madurez completa, va a tener un peso, una masa aproximada de 0.7 gramos, menos de esa cantidad. En algunos sitios, 0.5 gramos. Y dependiendo de las condiciones predominantes del sitio, puede tener más o un poquito menos. A los 8 meses, este fruto ha acumulado más o menos cerca de 9 miligramos de nitrógeno, hasta 0.87 de fósforo y cerca de 12 miligramos de potasio. Ahora bien, a partir de los 60 días se inicia un crecimiento más acelerado de este fruto. Pero lo que podemos observar es que una vez que falten 2 meses para la madurez completa de esa fruta, de ese fruto, ya el 70% de los nutrientes que van a estar acumulados en el fruto ya se encuentran allí. Esto conlleva a una práctica que normalmente se relaciona con la fertilización 2 meses antes de la cosecha. En ese caso podemos observar que al realizar esa práctica al inicio de la floración, en los meses de marzo a abril, en ese caso que coincide con la cosecha en el mes de octubre-noviembre, va a tener más influencia sobre la producción que vamos a tener que la fertilización que se hace 1 o 2 meses antes de la cosecha. Cuando los nutrientes que se encuentran en el suelo no son lo suficiente para responder a la demanda que tienen las plantas para obtener buenas cosechas, la producción se ve afectada. De allí que uno tiene que incurrir en ese caso a prácticas de fertilización. Aquí podemos observar para 5 localidades de la zona cafetera, estaciones experimentales de Cenicafé, cómo la reducción de la producción en términos porcentuales puede representar desde 20 o 30% hasta 50% para 4 cosechas, para el promedio de 4 cosechas de café. Esto obviamente cambia de acuerdo a cada localidad. Aquí podemos observar para el caso de nitrógeno y a través de tiempo cómo la falta de ese nutriente, la
el aporte que se hace para nutrir la planta con nitrógeno cuando se suspende la producción en el primer año puede no afectarse. Este dato es el promedio de 32 localidades de la zona cafetera en todo el país. Pero para el año siguiente, cuando se dejó de aplicar ese nutriente, la producción se reduce en cerca de 30%. En el tercer año, cerca de 40%. Y en el cuarto año llega a 46%. Ahora, en algunas localidades deficientes en ese elemento puede llegar la reducción hasta en un 80%. Y aquí podemos observar algunas de las deficiencias más comunes de los nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro y hierro. Cuando una plantación muestra esas deficiencias de manera generalizada, quiere decir que los planes de nutrición fueron deficientes. Ahora bien, como el suelo es el reservorio de los nutrientes, es justo conocer su capacidad para proporcionarlos para que las plantas puedan crecer y producir. En ese orden de ideas, la fertilidad del suelo se refiere a esa capacidad que tiene el medio edáfico para proporcionar los nutrientes que demandan los cultivos en cantidades adecuadas y balanceadas. Esa capacidad depende de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo e interacción entre todas esas propiedades. Sin embargo, nosotros, por el hecho de ser más prácticos, digámoslo así, utilizamos más los análisis químicos y físicos. Eso no quiere decir que no sería bueno utilizar las otras determinaciones. La herramienta más difundida para evaluar la fertilidad del suelo, por ende, es el análisis químico y algunos análisis, algunas propiedades físicas. En ese caso, el análisis químico de suelo, la importancia que tiene es que es de carácter predictivo. Con antelación nos avisa qué condiciones va a tener esa planta, las raíces de la planta, para crecer, qué limitaciones, con el objetivo de tomar las acciones del caso. Ahora bien, nosotros podemos ver el suelo como un sistema, y es realmente un sistema que va a tener unos ingresos y unos egresos, como un estado de pérdida y ganancias. Y esa es una manera de ver el suelo, a través del balance de nutrientes, no el balance de los nutrientes que aplicamos, sino ver las salidas y las entradas. En cuanto a los nutrientes, podemos hablar las entradas que tiene a través de la fertilización, a través de los abonos orgánicos, a través de ciclajes de nutrientes que están en las hojarascas, a través de la lluvia misma o del viento inclusive, a veces hay aporte de nutrientes. Y las salidas, podemos hablar de la remoción de los nutrientes a través de la cosecha. También podemos referirnos a la pérdida por erosión, por lixiviación de los nutrientes. Un balance ideal es que existe un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Aquí podemos decir, en esta condición, que hemos logrado un equilibrio de tal manera que podemos obtener la mayor eficiencia agronómica y económica. Y ante esas condiciones van a presentarse la menor contaminación ambiental. Podemos observar que las entradas y las salidas son equiparables. En el caso que el balance sea positivo, querría decir que al sistema se están ingresando mucho más nutrientes o más nutrientes de lo que necesita y los egresos van a ser menores. En ese caso, podría presentarse una posible ineficiencia agronómica y económica con costos ambientales, en ese caso, de contaminación. En el caso contrario, sería un balance negativo, es decir, que el suelo se está minando, pues se está produciendo mucho más, estamos sacando mucho más nutrientes del suelo con respecto a lo que está ingresando.
Y esto indicaría que a mediano y largo plazo se van a agotar las reservas y el sistema no va a ser sostenible. Ahora, para mantener la fertilidad del suelo, deben realizarse prácticas de aplicación de algunos compuestos, de algunos insumos. Estos insumos se denominan, en ese caso, fertilizantes. Fertilizantes que pueden ser de origen orgánico o origen inorgánico o mineral. En ese caso, el objetivo de la fertilización va dirigido más al suelo que a la planta. La misma raíz de la palabra lo dice. Entonces, el objetivo de la fertilización es incrementar y mantener la fertilidad del suelo, proporcionar los nutrientes que demandan las plantas, aumentar su productividad, mejorar la calidad de las cosechas, devolverle al suelo las pérdidas que se han presentado, establecer balance entre los nutrientes, aumentar la resistencia de las plantas a condiciones adversas y, por último, obtener buenas cosechas que terminan dando buena rentabilidad. Miremos esta figura, en la cual está para la etapa de levante del cultivo, en la etapa donde las plantas se siembran en el campo hasta más o menos 18 o 24 meses después. Eso se relaciona con el inicio de la aplicación de nitrógeno. Si nosotros aplicamos el nitrógeno a los 2 meses, como recomienda Senicafé, o comenzamos a los 6 meses, o tardamos la fertilización con nitrógeno y comenzamos esta práctica a los 10 meses, 14, 18, o nunca fertilizamos. Podemos observar que a medida que nosotros retrasamos esa práctica, la producción para la primera cosecha se va reduciendo. En ese caso, que corresponde a una plantación en el municipio de Sevilla Valle, la producción disminuyó en 63 arrobas. A precio de urea, 70,000 pesos, y arroba de café a 90,000 pesos, los ingresos que dejaría de percibir por las 63 arrobas representarían más de 5,5 millones, mientras que los costos, en ese caso, estarían solamente representados por 1,5 millones. En esa figura podemos observar la respuesta tanto del suelo como de café a la fertilización con potasio. Dosis adicionales de 20 kilogramos de manera sucesiva. A medida que aumentan las dosis, podemos observar que se incrementa el nivel de potasio en el suelo, pasando desde 0.13 centimoles hasta 0.43 centimoles cuando se aplican 280 kilogramos. El rendimiento, la producción de café, en ese caso, es de tipo decreciente. Se explica a través de la ley de los rendimientos decrecientes. Si nosotros no aplicásemos el potasio, la producción estaría alrededor de 4,700 kilogramos. Cuando aplicamos 20 kilogramos de ese elemento, la producción se incrementa. Aquí está el incremento. Cuando aplicamos otros 20 kilogramos, se incrementa lo que se adicionó con los 20 y otro tanto, pero no tan representativo como este. Y como podemos observar a través de esa figura, es que cada vez estos ingresos adicionales, esos incrementos marginales, se hacen menores hasta llegar a un punto donde se aplican 280, a pesar de que la producción se incrementa un poco, sin embargo, no compensa la adición del elemento. La práctica de la fertilización por sí sola, como habíamos dicho al principio, no es suficiente. Eso lo definen en las prácticas agronómicas y los cuidados que nosotros debemos tener, y están plasmados dentro de las prácticas que nosotros sugerimos
en más agronomía y más productividad. Hay que comenzar con una variedad resistente y eficiente y adaptada a las condiciones locales. Se debe realizar una siembra impecable, llevar al campo una planta sana, buenas condiciones, corregir la acidez del suelo. Tenemos que ponerle sombra en algunos casos. Tenemos que establecer el cultivo en épocas adecuadas, controlar o manejo de arbences, prácticas de conservación de suelo, prácticas para el control de plagas y enfermedades, tener buenas densidades de siembra y arreglos espaciales y nutrientes en forma balanceada. Cuando realizamos todo esto, la fertilización va a ser mucho más eficiente. En esta figura podemos ver para la etapa de levante, que como mencioné anteriormente, va desde la siembra hasta aproximadamente 18 o 22 meses de acuerdo a las condiciones del sitio. Nosotros en ese caso deberíamos comenzar el plan de nutrición, definirlo por lo menos 1 o 2 meses antes con la toma de la muestra de suelo para el respectivo análisis. Este análisis nos va a decir si se necesitan aplicar enmiendas, cales o abonos orgánicos para mejorar las condiciones del suelo. De allí en adelante, y de acuerdo a las condiciones de clima, deberíamos estar aplicando los diferentes nutrientes como se ven aquí. Y antes de finalizar el segundo año, deberíamos tomar de nuevo otra muestra para el análisis y definir el procedimiento, las prácticas de nutrición en ese caso en particular. Podemos observar que las fertilizaciones pueden realizarse 3 a 4 veces durante un año. Si hemos llevado al campo un colino fuerte, vigoroso, podemos realizar la primera fertilización a los 2 meses. Pero si el colino que llevamos es de tamaño pequeño y no hemos hecho las fertilizaciones del caso durante la etapa de almácigo, deberíamos comenzar la fertilización luego de la siembra, junto con la época de lluvias cuando comienza. En esta etapa tiene gran importancia el nitrógeno. Aquí podemos observar las dosis de nitrógeno que nunca deben faltar, que pueden ir desde 45 hasta 60 gramos por planta, seguido por fósforo, especialmente al principio, luego el potasio y en menor cantidad el magnesio. Esas cantidades representan las dosis que deberíamos aplicar durante los 2 primeros años del cultivo. Las variaciones que aparecen aquí están dadas por la fertilidad del suelo y las recomendaciones de Senecafé de acuerdo a la fertilidad del suelo a través del respectivo análisis. Para la etapa de producción, es decir, cuando empieza ya la segunda cosecha más que todo, aunque incluye parte de la primera. Nuestra recomendación es tener siempre presente la fertilidad del suelo, definir los planes con base en el análisis y los resultados de este. Y también, en ese caso, podemos observar que a medida que la fertilidad del suelo se va incrementando para cada uno de los nutrientes que podemos observar aquí, macronutrientes primarios y secundarios, en el caso de magnesio y azufre, la dosis va disminuyendo. Para el caso de potasio, si estamos hablando de plantaciones a libre exposición solar o con baja sombra y altas densidades de siembra, se recomienda hasta 300 kilogramos de nitrógeno, 60 kilogramos de fósforo, 300 kilogramos de potasio, 60 de magnesio y 50 de azufre. Pero a medida que la fertilidad del suelo se incrementa, se va disminuyendo esa cantidad. Ahora, esas cantidades pueden ser ajustadas también con base en densidad de plantas o de ejes y también de acuerdo al nivel de sombra. Entre más sombra, menos cantidad de fertilizante. Entre menos densidad, menos cantidad de fertilizante. Muy bien.
La fertilidad del suelo se puede manejar a través de la aplicación de fertilizantes. Los fertilizantes son insumos que proporcionan los nutrientes que necesitan las plantas y aumentan su fertilidad. Para las dos etapas del cultivo, tanto en levante como producción, nuestra recomendación incluye el análisis de suelo, tener en cuenta el análisis de suelo. Y cuando nosotros tenemos en cuenta este componente, deberíamos utilizar más fertilizantes simples, identificando su deficiencia o su suficiencia y aumentar la fertilidad del suelo y nutrir la planta con base en esta herramienta. En este orden de ideas, algunos fertilizantes simples pueden ser urea, sulfato de amonio, DAP, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, cloruro de potasio, óxido de magnesio, kieserita, sulfato doble de magnesio y potasio. En el caso de la etapa de producción, también pueden utilizarse los fertilizantes simples y sería la mejor solución, porque allí seríamos mucho más eficientes proporcionando lo que la planta necesita. Pero también podríamos utilizar fertilizantes compuestos que tengan un buen balance. Nosotros recomendamos que para la etapa de producción, la relación entre nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio esté cercano a 6, 1, 5, 1. Aquí aparecen 2 grados, uno sin magnesio y el otro con magnesio, para suplir estas necesidades. Hay que tener presente lo siguiente: un fertilizante compuesto para café es el que se puede utilizar de manera continuada dentro del ciclo productivo para obtener buenas cosechas. Ahora, una cosa muy importante también en este orden de ideas es lo que cuesta la aplicación del producto, la aplicación de fertilizante por hectárea. Muchas veces los productores miran el precio que tiene el saco y con base en eso es que toman las decisiones. Y esto no es un procedimiento correcto, porque muchas veces dos fertilizantes pueden tener precios similares, pero la concentración de uno de estos es mayor que otro y por ende va a requerir menos cantidad. Por ejemplo, si nosotros queremos proporcionar 300 kilogramos de nitrógeno y utilizamos los grados que aparecen aquí, algunos no son para café. Por ejemplo, el grado 15423 va dirigido más hacia los cultivos como plátano, como banano, eventualmente palma, que para café. Y como tiene una relación no adecuada y baja concentración de nitrógeno, tendría que aplicar mucho más cantidad. Otros que tienen una relación cercana a la que nosotros estamos buscando y vienen más concentrados, requerirían menos cantidad por hectárea. Aquí podemos observar las cantidades que necesitarían en sacos, el precio de cada uno, y aquí podemos observar que las diferencias, a pesar de que en el caso del precio por saco no se nota, sí se va a notar cuando hacemos la extrapolación a pesos por hectárea. Desde, en ese caso, 1.800.000 hasta 3,5 millones. Y si nosotros extrapolamos esto a las áreas que tenemos sembradas y llevamos esto a 5, 10 años, allí podemos ver la magnitud del evento. Otra cosa, otro punto importante a tener en cuenta con relación a los fertilizantes es la dosis que debemos aplicar. Los cafeteros, los extensionistas, en muchas ocasiones tienen valores fijos de dosis en la cabeza, pero hay que tener presente que esa dosis va a depender del grado del fertilizante que nosotros utilizamos. Aquí tenemos 2 ejemplos, y densidad de plantas. En algunos casos tenemos bajas densidades, solamente hacemos 2 aplicaciones, en otras ocasiones hacemos 3 aplicaciones. También va a cambiar en ese caso la dosis por planta. En términos generales, la dosis debe disminuir con la menor cantidad de nutriente de fertilizante a aplicar y con el fraccionamiento.
Otro componente para definir la época de la aplicación de los fertilizantes se relaciona con la lluvia. Hay que recordar que las plantas toman los nutrientes desde la solución del suelo. Es decir, que debe haber agua en el suelo para que las plantas puedan tomar los nutrientes desde allí. Si el suelo está seco, se para el proceso de la absorción de los nutrientes. Entonces nosotros tenemos que saber en cada zona cuál es la cantidad total de lluvia que cae al año y cómo se distribuye. En ese caso, nosotros tenemos 4 ejemplos. Esta curva representa el municipio de Cocorná en Antioquia, con cerca de 5.000 milímetros de lluvia. Y la tendencia, en ese caso, es bimodal. Más o menos hay 2 picos de lluvia a través del año. En Meta, en San Carlos, se presentan casi 2.700 milímetros, pero la tendencia, la distribución es unimodal. Otros municipios, como en el municipio de Restrepo Valle, la cantidad total de lluvia es de 1.100 milímetros al año. Quiere decir, cantidades muy bajas. Para tener un punto de referencia, podemos decir cantidades de lluvia menores a 1.500 milímetros anuales son bajas, entre 1.500 y 2.500 son adecuadas, y a veces más de 2.500 o 3.500 se vuelven excesivas. Eso induce a que nosotros tengamos que fraccionar más o menos el fertilizante. Asimismo, debemos tener presente que la lluvia puede presentar variaciones a través de tiempo. Tenemos la estación Rosario en Venecia, Antioquia. El promedio está cerca de 2.600 milímetros de lluvia, pero podemos ver que a través de los años hay variaciones y a veces bastante notables, desde 1.500 hasta más de 4.000 milímetros. En ese caso, el extensionista, el cafetero, debe tener primero la información del promedio general, pero también debe utilizar la información que resulta de la página de Cenicafé para saber cómo van a ser las fluctuaciones de las lluvias a través de tiempo. Aquí podemos ver que si la distribución de la lluvia es bimodal, pero la cantidad es baja, solamente debemos hacer 2 aplicaciones al año, distribuir la cantidad total de fertilizante en 2 aplicaciones, mientras que para la misma distribución, pero grandes cantidades, podemos hacer 3 hasta 4 aplicaciones. Lo mismo ocurre en el caso que sea bimodal. Aquí se hace al comienzo de las lluvias en cada época. Aquí se debe hacer al comienzo y antes de que finalicen las lluvias. 2 requisitos, digámoslo así, son necesarias para comenzar a realizar la fertilización con relación a la lluvia. El primer requisito es que hay que ir al terreno, tocar la tierra, hacer un hoyo y ver que el suelo esté húmedo en los primeros 10 centímetros. Porque muchas veces se procede a realizar una práctica de fertilización con unas 2 lluvias que se dan en épocas de verano, pero no hay posibilidad de que siga lloviendo. El suelo va a estar seco y la fertilización se va a perder o no va a estar siendo eficiente. Entonces, la primera condición es que el suelo esté húmedo. La segunda condición es que siga estando húmedo en los próximos 2 meses. En cuanto al sitio de la aplicación de los fertilizantes, cuando la planta es pequeña, deberíamos poner el fertilizante muy cerca al tallo donde apenas están creciendo. Si esto fuera una planta recién sembrada, las raíces no se pasarían de 5 a 10 centímetros donde está el pilón del colino que hemos llevado. Entonces el fertilizante debería estar aplicando en esta zona. Pero a medida que la planta va creciendo, sus raíces se van extendiendo y en este orden de ideas habría que colocar el fertilizante donde están las raíces en mayor proporción.
Ahora miremos estas tres formas de aplicación sobre un terreno que tiene pendiente. Esa es la manera menos eficiente. Esta es la manera más eficiente. Se distribuye el fertilizante en buena parte del área donde se encuentran las raíces y en ese caso también va a ser ineficiente, pero no tan, en ese caso, tan ineficiente como el primero. Por último, hay que hablar de dos prácticas hermanas, la fertilización y el encalamiento, la corrección de la acidez a través de enmiendas. Si nosotros corregimos la acidez del suelo, se eliminan los elementos o se neutralizan los elementos que resultan tóxicos para las plantas como el aluminio, manganeso, se incrementan los contenidos de calcio y magnesio, se aumenta el pH del suelo y las raíces en ese caso se van a desarrollar mucho más. Y si desarrollan más, van a ser más efectivas tomando los nutrientes que nosotros estamos aplicando o los mismos elementos que se encuentran en el suelo. Por ende, podemos decir que la fertilización y el encalamiento son dos prácticas absolutamente complementarias. Por último, hay que expresar nuestros agradecimientos a todos ustedes por participar hoy en esa presentación y paso siguiente procedemos a responder alguna de las preguntas. Por favor. Muy bien. Paso siguiente, vamos a responder algunas preguntas. John Cuellar pregunta, ¿recomienda aplicación de implementación de fertirrigación? Fertirrigación puede ser válida siempre y cuando se tenga la disponibilidad tanto de agua como de la infraestructura. En ese caso, lo que muestran las investigaciones desarrolladas en otros países es que vale más, pesa más el riego que la misma fertilización. Ahora, eso no se relaciona en buena medida con la aplicación de fertilizantes en pequeñas dosis inyectadas. No, debería estar aplicando grandes cantidades de agua. En este orden de ideas, también vale la pena decir que Cenicafé hoy en día viene desarrollando 2 o 3 experimentos alrededor de ese tema. Aurelio José pregunta, desde Nariño, ¿qué altura sobre el nivel del mar se considera marginal para la siembra de café? Esto va a depender de la latitud. En el caso de que de las condiciones de Nariño, puede estar una zona óptima alrededor de 1.800 metros sobre el nivel del mar, para el caso de Nariño, mientras que en la Sierra Nevada es alrededor de 1.200 a 1.300 metros. Pregunta Renata Suárez. Recomendaciones cuando un caficultor quiere llevar su cultivo en forma orgánica. Pueden emplearse fertilizantes orgánicos también y pueden obtenerse buenas producciones. Allí lo que hay que pensar es que los nutrientes que tienen los fertilizantes orgánicos es de baja concentración y por ende hay que aplicar mucho más cantidad de fertilizante. Estamos hablando, de acuerdo
al sistema de producción y a la etapa hasta 20 toneladas de abono orgánico en el caso de tratarse de cultivos a plena exposición solar o cerca de 10 toneladas para cultivos con semisombra. Carlos Mario Gaitán pregunta, ¿qué puede suceder si no se realiza la aplicación de calcio a los 12 meses después de la siembra? Debo aclarar lo siguiente. Cuando nosotros recomendamos la aplicación de enmiendas, no solamente estamos aplicando calcio, también estamos aplicando magnesio, pero más allá de esto, estamos corrigiendo la acidez del suelo. Si nosotros realizamos una práctica para, en ese caso, aplicación de enmienda, para corregir la acidez del suelo, las raíces van a crecer más y el cultivo va a ser más eficiente, como se mencionó hace un rato. María Eugenia Ortiz pregunta, ¿cómo incide el cambio climático con las épocas de fertilización y en el resultado de las cosechas? Hay que hablar de la variabilidad climática y en ese caso, cuando hay un exceso de lluvia o un déficit de lluvia, nosotros tenemos que ajustar nuestros planes de fertilización en cuanto a la cantidad, en cuanto a la distribución, y eso va a depender también en buena medida de la cantidad de lluvia que normalmente cae en una zona. Por ejemplo, si estamos hablando de Restrepo Valle, como lo vimos hace un rato, que cae muy poquita agua y un año va a ser niña, o sea que van a resultar más lluvias, eso va a ser maravilloso para este sitio. En cambio, para un sitio como Cocorná, que cae en 5.000, va a ser de efectos negativos. Entonces, lo que habría que hacer es ajustar los planes de fertilización. Les recomiendo dos avances técnicos sobre el tema. Uno, nutrición en condiciones del niño, y el otro avance técnico en nutrición en condiciones de la niña. Giovanni Cuesta pregunta, desde que aplico un fertilizante hasta que la planta lo absorbe, ¿cuánto tiempo pasa? Muy buena pregunta, Giovanni. Dependiendo de la solubilidad que tenga el fertilizante. Fertilizantes como cloruro de potasio, la urea, sulfato de magnesio. Usted aplica hoy, si hay lluvia, poco a poco se va solubilizando y desde los siguientes 5, 6 días, 7 días, la planta empieza a tomar esto. Al mes ya se ha incrementado el nivel de la fertilidad del suelo en cantidades bastante considerables y la planta empieza a absorber mucho mayor cantidad de esos nutrientes y entonces empieza a absorber. Esta fertilización que se realiza puede tener más o menos una duración, digámoslo así, una persistencia aproximada de 3 a 4 meses de acuerdo al fertilizante, a la cantidad que se aplica y a las condiciones de la lluvia que se tenga en el lugar. Luis Fernando López pregunta, si no se consigue urea en una zona para café en Levante, ¿se podría utilizar otra fuente nitrógeno como Nitromat? En ese caso, se puede utilizar. La cuestión es que muchas veces, aplicando un fertilizante no adecuado para las condiciones, puede generar ineficiencias. Por ejemplo, Nitromat eventualmente puede ser bueno para suelos que necesitan nitrógeno, pero también deberían estar supliendo en ese caso magnesio. De resto, no sería eficiente aplicación de ese producto. Manuel Guillermo Venegas pregunta, para caso del fertilizante 26,4,22, el nitrógeno que viene es urea y la pérdida de este está alrededor del 40%. Esto está asumido en esta mezcla para aportar 300 kilogramos de nitrógeno. Sí, Manuel Guillermo.
Nosotros recomendamos aplicación de 300 kilogramos de nitrógeno en forma de urea, nitrato de amonio, cualquiera. Nosotros hemos comparado las dos fuentes y al final producen lo mismo. Uno de los fertilizantes puede perderse de acuerdo a la forma que se aplican un 20 o 25% de la pérdida por volatilización. Puede reducirse inclusive a 10% en ese caso de la urea, pero fertilizantes que están a base de nitratos se lixivian más. El balance al final da lo mismo. Ahora, las pérdidas están incluidas allí. Iván René pregunta, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales de cada variedad de café? Las recomendaciones que nosotros estamos dando son para las variedades que hemos evaluado en los últimos años. Variedad Castillo, variedad Cenicafé, inclusive variedad Caturra, que su crecimiento de absorción es muy similar. Marisol Montes pregunta, ¿qué variedad de café es la que da en un año varios? Me imagino que varias cosechas. Eso va a depender las cosechas, dependiendo, digamos, más de las condiciones climáticas que otra cosa. Javier Iván Pachón pregunta, ¿cuál es la consecuencia en cuanto a calidad y calidad de producción si tenemos sequía o deficiencia hídrica entre quinto y sexto mes después de la floración? La producción de café, de acuerdo a la magnitud que se tenga, puede bajar hasta un 40%. Usted puede revisar ese dato en el avance técnico que mencioné sobre el efecto de los años El Niño, en ese caso. ¿Por qué? Porque el suelo puede estar supremamente fértil, pero como no hay agua, la planta no puede tomar los nutrientes y por ende se va a afectar el crecimiento tanto de la parte vegetativa como la producción. Pregunta Jairo García, ¿cuáles son los valores en milímetros de lluvia óptimos para tomar la decisión de fertilizar? Estaríamos hablando que más o menos deberían caer durante una semana seguido alrededor de unos 100 milímetros de lluvia. Eso sería, digamos, afortunado, porque parte de esto se va a quedar en el follaje, parte de eso sí es capaz de penetrar al suelo, pero eso también va a depender de la edad del cultivo. Si yo tengo un cultivo recién sembrado, el agua cae, la lluvia cae directamente y moja. En el otro caso, puede no llegar a mojar por completo. Por eso siempre es importante ir y mirar si el lote, si el suelo está húmedo en los primeros centímetros o no, como les mencioné. Y además, también tener la certeza de que vaya a seguir lloviendo. Luis Efren Erazo pregunta, ¿hay eficiencia en aplicación de fertilizantes foliares? No. Cenicafé ha desarrollado varios experimentos con la aplicación de nutrientes vía foliar y no ha encontrado respuesta en producción a esta práctica. La planta es capaz de absorber algunas cantidades mínimas, pero la producción, la calidad no se afecta. Pregunta John Harold Casas. El resultado de análisis de suelo me recomienda aplicar como enmienda escorias Thomas. La puedo reemplazar por cal dolomítica. Usted puede reemplazar, digámoslo así, puede aplicar caliza dolomítica si el nivel de magnesio en el suelo, además de tener problemas de acidez, es bajo. Usted puede aplicar cal agrícola y además, aparte, puede aplicar fuentes solubles de fósforo, por ejemplo, DAP o MAP. Al final resulta inclusive hoy en día más económico realizar esa práctica de esa manera. Jimena Ardila Bolaños pregunta, ¿el plan de fertilización para soca tradicional es el mismo para la soca pulmón y calavera?
Eventualmente no. Eso va a depender del crecimiento que vayan a tener. Por ejemplo, para la calavera, los rebrotes que van a tener las plantas, el crecimiento vegetativo, va a ser mucho más que la soca convencional, tradicional. Por ende, los planes de fertilización pueden modificar parcialmente. Oscar Javier Rojas Borges pregunta, ante la eventualidad de falta de mano de obra, por lo que sucede en esos momentos, se están haciendo estudios incrementar la eficiencia de aplicación de fertilizantes. Nosotros hemos hecho varios experimentos alrededor del asunto, por ejemplo, utilizando diferentes fuentes, por ejemplo, empleando, fraccionando en diferentes cantidades, y esto es lo que conlleva a que la eficiencia se incremente o se reduzca. Nuestra recomendación es ajustar las dosis de acuerdo al análisis de suelo y tener presente la distribución en la cantidad de lluvia para colocar el fertilizante en el momento que es. Adicionalmente, recomendamos para la mayor parte del desarrollo del cultivo aplicar el fertilizante al boleo, que conlleva a reducción de la mano de obra. No aplicarlo en media luna, tapándolo sin tapar. Al boleo, especialmente en la etapa de producción o cuando comienza la planta a crecer, alrededor de 12 meses en adelante. Jamie Pipa pregunta, ¿tiene algún cálculo sobre las unidades que se corrige de pH de acuerdo al encalamiento? Sí. Dependiendo, digamos, de la forma como se aplique la enmienda, existen cálculos de cómo se puede corregir. Por ejemplo, la aplicación superficial de la cal, de acuerdo al área que tenga y a la cantidad que se aplica, va a impactar en mayor proporción los primeros 5 centímetros que en las siguientes profundidades. Puede incrementar hasta una unidad en pH, por ejemplo, aplicando 1.500, 2.000 kilogramos por hectárea en el total de las áreas, puede incrementar en una unidad de pH y corregir el aluminio intercambiable. Jason Yamir Herrera pregunta, ¿la cal líquida tiene el mismo potencial de neutralización que la que se viene sólida? Para nada. Cenicafé no recomienda la aplicación de cal líquida. Esto por las cantidades que se aplican, por la forma que tiene, no corrige absolutamente para nada la acidez del suelo. Cenicafé no la recomienda. Hervé Yepes pregunta, ¿qué opina de la fertilización a la base del árbol líquida cada 3 meses porque vemos recolección cada 15 días? No, la fertilización que se puede ser cada 3, 4 meses, cada 6 meses, de acuerdo a las propiedades del suelo, de acuerdo a la lluvia que caiga. La idea es realizar la fertilización cuando hay humedad en el suelo. Ese tipo de prácticas conllevan a ineficiencias. Usted, aplicando cada 3 meses, podría llegar a aplicar el fertilizante en una época seca, inclusive puede llegar a ser perjudicial y quemar la planta. Y las aplicaciones líquidas, nosotros hemos evaluado y hemos encontrado que no tienen ninguna ventaja y por el contrario, aumentan los costos de la aplicación, tanto por los jornales como la cantidad de agua que se van a requerir. Alba Marcela Aristizábal pregunta, ¿excesos de aplicación de cal están afectando el pH de los suelos? En ese caso, ¿qué otros elementos pueden encontrarse que afecten el óptimo desarrollo del cultivo? El exceso de cualquier fertilizante, el exceso de cualquier enmienda puede conllevar a afectar de manera negativa el desarrollo de las plantas. Siempre hay que consultar
En el caso de la acidez del suelo, definitivamente el análisis de suelo. El análisis de suelo le va a decir qué magnitud de acidez tiene el suelo y por ende qué cantidad de enmienda hay que aplicar y en qué forma habría que aplicarlo. Bueno, vamos a ver qué más dice Carlos Alberto Becerra. ¿Por qué según el boletín técnico 32 se recomienda iniciar el encalado en lotes renovados por soca 8 meses después del corte y no inmediatamente después de soquear? En ese momento estamos haciendo una valoración. La cuestión es que cuando uno realiza una soca tradicional, se presenta más de una muerte de 60% más de las raíces. Entonces las raíces se vuelven ineficientes tomando los nutrientes. Inclusive las nuevas investigaciones en el café muestran que uno puede realizar una fertilización de socas tradicionales luego de 6 meses de haber hecho el corte en este caso. Se puede adelantar un poco la aplicación de la cal luego de haber hecho la labor de la soca. Se puede adelantar un poco, previniendo de corregir estas condiciones de manera anticipada. Pregunta Sandra Patricia Galeano. ¿Cuál sería el efecto de aplicar urea diluida fumigada al plato de las plantas en épocas de verano? ¿Es recomendable? No, no es recomendable esa práctica. Hay una concepción dentro de los caficultores que aplican urea para refrescar la planta. Esto puede llegar a modificar la salinidad del suelo y afectar el crecimiento de las plantas. Vuelvo y repito, la aplicación de los fertilizantes se debe realizar garantizando siempre que haya humedad en el suelo. Y cuando se realizan ese tipo de aplicaciones, o son ineficientes porque llevan muy poca cantidad, o aplican en concentraciones muy altas que en verano llegan a quemar las plantas. Dice, pregunta Alberto José Charris Mercado. ¿Dónde podremos ver un plan de fertilización para cultivos en Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Santander, de Magdalena, perdón? Los planes que defines en ICAFE en términos de la fertilidad del suelo, en tipo de nivel de sombra que existe, se aplican también a la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Si el sombrío es muy alto, si hay un alto nivel de sombra, la planta no responde a la fertilización. Aún en cultivos que tienen estén bajo las condiciones de baja fertilidad, porque la planta crece muy lentamente y la sombra no ayuda a que se obtengan grandes producciones. A medida que se controla la sombra, empieza a haber más respuesta a la fertilización y también van a haber mayores, digámoslo así, respuestas en términos de calidad. Entonces, las mismas recomendaciones que se recomiendan se pueden aplicar a las condiciones que ustedes están mencionando, pero teniendo en cuenta las características del suelo, con un base en análisis de suelo. Veamos más preguntas. Pregunta Byron David Muñoz. Byron David Muñoz. ¿Qué beneficio trae aplicar roca fosfórica o fosforita antes de la siembra? Las últimas investigaciones de Cenicafé
próximas a publicarse demuestran que las rocas fosfóricas pueden tener un contenido algo alto de fósforo, pero no está disponible para la planta. Además, este tipo de materiales no corrigen la acidez del suelo. De allí que Cenicafé eliminó de las recomendaciones que tenía ese tipo de práctica. Nosotros hoy no recomendamos las rocas fosfóricas, ni para la siembra, ni para una aplicación, en ese caso, posterior. Muy bien. Ya llevamos una hora de la presentación. Esperamos que también dejen sus preguntas en el chat. Próximamente estaremos respondiendo a sus inquietudes. Fue un placer haber compartido este espacio con ustedes y esperamos que ante esa coyuntura sigan, gocen de buena salud y de nuevo también los invitamos a que sigan participando en las nuevas presentaciones que están próximos a realizarse. Un abrazo para todos y de nuevo muchas gracias. Hasta luego.